Cuando comienza un nuevo año, escuchamos directamente que se va a incrementar el salario mínimo, escuchamos también que la UMA puede cambiar y escuchamos muchas variantes de si la pensión se va a incrementar o no. Es importante que conozcas todos los puntos que intervienen al momento de calcular una pensión. Es por ello que en este video te voy a explicar primeramente cómo va a aplicar directamente estos incrementos en la parte de la pensión y también te voy a enseñar nuevamente a calcular directamente la pensión para el régimen de 1973 por medio de nuestra calculadora, por lo cual te invito a que te quedes con nosotros hasta el final de este video para que si tú tienes alguna duda la podamos disipar. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Pereira y como en cada ocasión te doy la bienvenida a tu canal de educación financiera, sea Asesores Financieros. En este canal hablamos de temas que te ayuden a mejorar tu educación financiera, pero sobre todo tus finanzas personales. Por lo cual, dentro de nuestro contenido podrás encontrar información detallada como puede ser Afore, retiro, manejo de seguros, manejo de tarjetas de crédito, inversión. Incluso en algunos videos podrás encontrar información sobre emprendimiento. Por lo cual, si es la primera vez que nos visitas, te invito a que te suscribas al canal, que nos apoyes regalándonos un like, pero sobre todo compartiéndonos en tus redes sociales para que así juntos podamos llegar a las personas que requieran esta información. Bien, como lo comentamos al inicio del video, en esta ocasión quiero platicar contigo un poquito más a detalle sobre el tema de las pensiones y los incrementos que podemos ver año con año. Es importante que conozcas que cuando se incrementa el salario mínimo vigente, únicamente va a afectar directamente a las pensiones nuevas. Es decir, si tú ya estás pensionado con anterioridad, un ejemplo, ahorita estamos comenzando en el 2023, pero si tú te pensionaste en el 2022, este incremento tú no lo verás dentro de lo que es tu pensión. Tu pensión únicamente se incrementará en el mes de febrero cuando se incremente la UMA y esto será con base directamente en la inflación o el INPC, por lo cual este cálculo se realiza directamente en el mes de febrero y no con base directamente en el salario mínimo vigente. Ahora sí, que tenemos bien clara esta parte, es importante que conozcas que con el incremento al salario mínimo que entra en vigor a partir del 1 de enero de cada año, se incrementan las pensiones futuras, es decir, todas las que se realicen directamente o se soliciten durante el año en curso. Para el 2023 estamos hablando que está la pensión mínima garantizada en aproximadamente 7,000 pesos de manera mensual. Por lo cual es importante que conozcas nuevamente que si tú te pensionaste en diciembre del 2022, a ti este cambio directamente ya no te beneficia. Ahora sí, conociendo estos temas, vamos a pasar directamente a lo que es nuestra calculadora de pensión, primero para que conozcas cómo se calcula la pensión mínima garantizada, para que conozcas cómo calculamos la pensión para el régimen de 1973 y sobre todo para que conozcas cómo utilizar nuestra calculadora de pensión y si es que tienes alguna duda, también nos las puedas dejar directamente en la bandeja de comentarios y tan pronto nos sea posible te estemos respondiendo esta información. Bien, lo primero que tenemos que hacer es conocer directamente nuestra calculadora de pensión. En este caso, para empezar, vamos a conocer directamente cómo se va a calcular la pensión mínima garantizada. Dentro de nuestra calculadora podemos encontrar este apartado en color rojo. Le vamos a dar clic en esta pestaña y en automático vamos a poder observar directamente que ya viene marcado con el salario mínimo vigente para el 2023, que es correspondiente a 207 pesos con 44 centavos. Posteriormente tenemos los días promedio a transcurrir en el mes. En este caso estamos hablando de que son 30.4. Esto basándonos en que tenemos meses con 28 días, meses con 31 días y meses con 30, por lo cual haremos un cálculo aproximado y nos dará el promedio de 30.4 días por mes. Nos da un total de 6,306 pesos con 18 centavos correspondiente a la pensión mínima garantizada, pero recordemos que en el año 2004 directamente el expresidente Vicente Fox nos indica que se deberá de agregar a todas las pensiones un factor del 11%, esto con la finalidad de apoyarlo, con lo cual directamente tenemos una pensión mínima garantizada para el 2023 de 6,999 pesos con 86 centavos, algo así como 7,000 pesos, esto de manera promedio. Recordemos que habrá unos meses en donde tengamos un poco más porque directamente serán de 31 días. Una vez que conocemos ya esta información, debemos tener en consideración que para que el trabajador sea acreedor por lo menos a este monto de pensión deberá contar con mínimo 500 semanas cotizadas ante el instituto para que pueda reconocer directamente esta pensión bajo el régimen de 1973. Una vez que tenemos esta información ya pasamos a conocer de lleno directamente nuestra calculadora.
Lo primero que debemos de conocer es que ahora podemos generar 3 escenarios de manera simultánea directamente para que el trabajador pueda hacer el comparativo directo en esta parte. En el primer escenario vamos a colocar los datos reales del trabajador al momento de que solicita directamente la información. Vamos a suponer que para este ejemplo tiene 1000 semanas cotizadas y vamos a suponer que el salario diario promedio de las últimas 250 semanas es de 200 pesos. Ahora sí, vamos a proceder a colocar directamente las asignaciones familiares como nos lo comentan. En este caso vamos a suponer que el trabajador tiene una esposa, vamos a colocar un 1. En hijos menores o estudiando vamos a indicar que no tiene nada de esto. Y por consecuente, al colocar que ya tiene esposa, no podemos colocar directamente dependientes a los padres, ni tampoco la ayuda asistencial por soledad. Finalmente vamos a colocar la edad del trabajador, para este caso vamos a poner que tiene 60 años. Con estos datos vamos a pasar en la parte de hasta abajo y vamos a observar directamente que nuestra calculadora ya realizó el primer escenario y nos va a indicar directamente que el trabajador le correspondería una pensión de 3.389 pesos con 52 centavos. Pero recordemos que la ley nos marca directamente que el trabajador no puede recibir una pensión menor a lo que es el salario vigente en el momento de solicitar la misma. Es decir, al momento que estamos grabando este video no puede ser menor a lo que es correspondiente a cerca de 7,000 pesos como lo vimos en el apartado anterior. Por lo cual nuestra calculadora nos estará indicando directamente que la pensión mínima garantizada para el 2023 es de 6.999 pesos con 86 centavos aproximadamente, basados en el salario de 207 pesos con 44 centavos. Incluso nos indica que el trabajador le corresponde la pensión mínima garantizada y nos indica monto a recibir sería de 6.999 pesos con 86 centavos y el aguinaldo sería de igual manera 6.999 pesos con 86 centavos. Conociendo el primer escenario de nuestro trabajador, ya podemos proceder directamente a comenzar a realizar lo que son directamente las proyecciones con modalidad 40. En este caso, para el trabajador podríamos verificar directamente, indicarle que su salario promedio es lo que le está afectando. Entonces pasamos al segundo escenario y podríamos hacer una planeación directamente con modalidad 40 por 3 años, vamos a suponer. En este caso, el trabajador al inicio tenía 1000 semanas. Ahora durante 3 años va a acumular 52 semanas por año, es decir, vamos a tener aproximadamente 1156 semanas. El salario promedio se va a incrementar. Si tú no sabes cómo calcular el salario promedio, en la parte de arriba te voy a dejar un enlace a nuestro video de la calculadora para lo que es en este caso el salario promedio, que también va incluida dentro de esta calculadora en el apartado verde. Le damos clic y bastará únicamente con colocar fechas de inicio y fechas finales en las modificaciones de salario y el salario promedio para poder tener directamente el monto. Pero nuevamente, si quieres ver esta parte, en la parte de arriba te voy a dejar directamente el enlace. Ahora sí, vamos a suponer que nuestro trabajador, con las sumas que pagó en modalidad 40, nos indica que tenemos un salario promedio de 1.500 pesos. Nuevamente maneja la esposa, ponemos un 1, como habíamos mencionado, no tiene hijos menores, no tiene padres, bueno, más bien, no podemos colocar padres porque ya tenemos una esposa y la ayuda por soledad se limita. Y en este caso el trabajador se iría ya directamente a los 63 años, con lo cual podemos observar directamente que la pensión ya va a cambiar. Y en este caso para este trabajador obtendría una pensión de 23.014 pesos con 78 centavos, como lo podemos ver aquí en donde nos dice monto a recibir en el escenario 2. Y el aguinaldo nos va a indicar que es el equivalente a 20.009 pesos con 85 centavos. Aquí vamos a ver una disminución, ya que recordemos que también la ley nos marca que el pago del aguinaldo va a ser únicamente sobre la cuantía básica antes de cualquier incremento por asignación familiar. Con esto el trabajador va a poder empezar a realizar la comparativa entre lo que son 23.014 pesos contra 6.999.86 que recibiría de manera mensual. Quizás aquí es en donde empiece a surgir la duda del trabajador en cómo voy a llegar a este incremento. Bueno, será directamente explicarle por medio de modalidad 40. Si tú desconoces cómo funciona modalidad 40, también en la parte de arriba te voy a dejar un enlace a este video para que conozcas qué es modalidad 40. Ya que tenemos esta información, podemos conocer directamente cómo el trabajador va a poder mejorar su pensión con base en la modalidad 40. Pero también es importante que el trabajador conozca cuánto es la cantidad que requiere aportar o más bien invertir para este ejemplo. En este caso nos vamos a colocar directamente en la pestaña que dice a presentar y aquí podremos observar directamente que ya nos marca directamente la inversión en modalidad 40 en este apartado y nos marca directamente los años a contratar. Para el ejemplo 1 directamente no estamos haciendo aportaciones porque estamos colocando
la información del trabajador tal cual. Pero por ejemplo, para el escenario 2 podríamos decir que fueron los 3 años. Vamos a irnos al apartado que dice cálculo modalidad 40 y nos vamos a ir a donde dice escenario 2 y vamos a comenzar a colocar directamente las UMAS que requerimos que el trabajador aporte. Vamos a poner para este ejemplo que el trabajador únicamente aportó a partir del 2023 un salario basado a 10 UMAS, por ejemplo. Coloco 10 2023, 10 2024 y 10 2025. Con esto en automático la calculadora nos va a indicar cuánto va a pagar por mes y un total por año. Al colocarnos en la pestaña presentar, nos va a indicar directamente el total a invertir de modalidad 40, los años y también nos va a indicar directamente el salario a percibir, o más bien la pensión a percibir. Nos indicará el monto de aguinaldo, nos indica las semanas proyectadas, la edad del trabajador y nos va a indicar también directamente cuánto es el salario promedio que está proyectando directamente en este escenario. Finalmente podremos pasar a lo que es el escenario 3. En este escenario, por ejemplo, vamos a suponer que el trabajador nos indica que no quiere irse a 3 años, que únicamente quiere irse a año y medio o 2 años de modalidad 40. Recordando que modalidad 40 no nos obliga a una cantidad específica de tiempo. Entonces vamos a suponer que el trabajador únicamente quiere cotizar por un año modalidad 40. En vez de tener 1000 semanas, va a tener 1052 semanas, por ejemplo. El salario promedio diario vamos a suponer que se incrementa únicamente a 700 pesos, por ejemplo. Vamos a poner que si tiene una esposa, en hijos no tiene, como lo mencionamos, padres y la ayuda por soledad se va a poner en 0 en automático. Y en este caso el trabajador se iría a los 61 años. Con esto podemos observar ya directamente que la calculadora nos arroja el tercer escenario, en el cual nos está indicando el monto a percibir, que sería de 8.481 pesos con 46 centavos por mes, y tendríamos un aguinaldo de 7.235 pesos con 65 centavos. Con esto podemos pasar directamente a lo que es a presentar, y ya podemos observar directamente que nos marca esto, pero realmente la inversión de modalidad 40 vemos que está mal porque no hemos hecho ese cálculo. Regresamos a modalidad 40 y únicamente vamos a borrar directamente esto porque lo teníamos excedente y vamos a colocar directamente que el trabajador únicamente va a aportar en 10 sumas, por ejemplo, durante todo lo que es el 2023. Regresamos a presentar y aquí ya podemos observar directamente que la inversión durante un año sería de 39.215 pesos con 33 centavos y sería el contrato por un año en modalidad 40. Es importante mencionar que estos datos y este salario promedio que estamos manejando no es el real, es un dato aleatorio. Para conocer el dato exacto del salario promedio debemos tomar en consideración lo que son las 250 semanas cotizadas del trabajador con cualquier intervalo directamente que se pueda presentar dentro del mismo. Nuevamente el hincapié es a que si tú no conoces cómo funciona el cálculo del salario promedio, visites el video en el cual te explicamos a detalle esto para que puedas complementar la información junto con esta calculadora y puedas tener una mejor noción de cómo presentar directamente al trabajador esta parte. Como pudiste observar, esta calculadora realmente nos está dando la facilidad de poder conocer 3 escenarios de manera distinta y nos va a indicar directamente si al trabajador le corresponde la pensión mínima garantizada. Vamos a ver aquí el ejemplo. Si el trabajador no fuera un salario de 200 pesos, vamos a suponer que el trabajador tuviera un salario de 400 pesos directamente con las mismas 1000 semanas, podemos observar directamente que le sigue correspondiendo la pensión mínima garantizada, ya que el salario correspondería a 4.908 pesos. Pero vamos a suponer que este trabajador tuviera un salario de 700 pesos directamente. Colocamos los 700 pesos y en automático nos indica que la pensión ya le corresponde de 7.451 pesos. Aquí podemos observar directamente que nos indica que no le corresponde pensión garantizada y por el contrario le va a tocar una pensión de 7.451 pesos con 96 centavos y un aguinaldo de 6.999 pesos con 86 centavos. Bien, como pudiste observar directamente, la calculadora de pensión es bastante accesible, es muy fácil de utilizar incluso para personas que no tienen conocimiento previo en lo que son temas de pensión. Por lo cual, si a ti te interesa la calculadora, nos puedes contactar en el número que te voy a dejar en la descripción de este. De igual manera, si tú requieres alguna asesoría, algún apoyo en el proceso de tu pensión, también nos puedes contactar directamente en ese mismo número. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario con respecto a este tema o algún otro, también no dudes en dejarlo en la bandeja de comentarios y tan pronto nos sea posible te estaremos respondiendo. Espero que con esta información puedas tener
una mejor noción de cómo solicitar tu pensión y sobre todo cómo planearla a detalle, ya que recuerda, es importante planearla con tiempo y no dejarla hasta el último momento. Si este video te gustó y fue de utilidad, te pido el favor que nos apoyes regalándonos un like, dejándonos algún comentario, ya que esto nos ayuda a que YouTube nos siga posicionando, pero sobre todo que nos compartas en tus redes sociales para que nuestro contenido llegue a las personas que realmente requieran esta información. De igual manera, si tú eres asesor o consultor en pensiones y quieres especializarte, recuerda que también contamos con un curso de pensiones, en el cual te incluimos todas las calculadoras de pensión y aprenderás desde lo más básico hasta lo más complicado dentro de lo que es el tema de pensión. Espero que esta información sea de utilidad para ti y con esto logres una mejor pensión. Nos vemos en el próximo video.